Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, buenos días o buenas tardes también. Sé que estas clases las están viendo pues muchas personas porque las estamos dejando en YouTube, en la cuenta que tenemos de la Escuela Complejo Natura. Así que hay personas que están viendo la clase, se están beneficiando de este tipo de capacitaciones, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la segunda clase. Esta es la segunda clase del curso Rutinas que Sanan. Tu estilo de vida es el culpable. Yo soy el psicólogo clínico Wilson Betancourt, especializado en terapia de esquemas, especializado en casos complejos, y el director fundador de la Escuela Complejo Natura. Así que bueno, vamos a avanzar. Recuerden que tenemos ya para ustedes la clase Sanar para Amar grabada, la pueden ver, la pueden solicitar y yo con mucho gusto les comparto el link para que vean las tres clases, ¿no? Y como les mencioné en la primera clase, es bueno que ustedes aprovechen estos cursos, mini cursos gratuitos. Todos tienen relación, o sea, no son temas como separados, sino que tienen un enfoque. Así que este tema, Sanar para Amar, más el, eh, el rutinas que sanan, pues van complementando y los que vienen también, ¿no? Así que no esperen encontrar, como decir, la fórmula mágica de que si hago esto mi vida se arregla totalmente. No existe eso. No hay, no existe. Lo hacemos como un proceso. Siempre la vida será un proceso de aprendizaje. Y entonces vamos mejorando en algún aspecto de nuestra vida progresivamente, ¿no? No de repente hago algo y estoy bien, sino progresivamente, poco a poco, voy sanando, voy aprendiendo a tener relaciones de pareja saludable, voy sanando de enfermedades psicosomáticas, voy mejorando mi situación económica, eh, voy superando algunos traumas que podría tener, traumas o los problemas de la crianza. Bueno, es progresivo, eso es lo que funciona, ¿no? Por ahí hay personas y cursos que ofrecen cosas milagrosas. Pues bueno, yo ya cumplí 50 años y en 50 años he investigado muchísimo, he probado de todo y no he encontrado la receta milagrosa, ¿no? Si la encuentran, me la cuentan. Pero lo que sí sé es que esto que comparto les va a ayudar mucho para que ustedes de forma progresiva vayan sanando en todas las áreas de su vida y vayan pues logrando sus metas, sus objetivos, eh, pero que requiere realmente su responsabilidad, ¿no? Es su trabajo. Así que por eso yo pues aporto con las clases, pero el trabajo lo hacen ustedes, ¿no? Tienen que aplicar lo que van aprendiendo, lo que van comprendiendo, lo que van tomando conciencia en estas clases, pues irlo aterrizando a su vida, a su día a día. Esa es la clave, ¿no? Que hagan ese esfuerzo. Si hay personas que no pueden, que les cuesta mucho, pues ya necesitan atención psicológica o un acompañamiento especial. Pero si usted cree que puede, solo, sola, con estas clases, pues a buena hora, ¿no? A buena hora, pero hay que aplicarlo. Ok, vamos a avanzar. Vimos todo esto en la clase anterior. Si no la vieron, pues es importante que la vean, ¿no? Si no están por algún motivo, no están ustedes en el grupo de WhatsApp, donde estoy compartiendo los links de las clases gratuitas, por favor escríbame, póngase en contacto conmigo a través de las redes sociales y para incluirle pues en ese grupo, ¿no? Y si quieren incluir a otras personas, pues también que aprovechen. Son varios cursos que estoy dando de manera gratuita como una forma de aportar de lo que recibo de la vida, ¿no? Ok, nos quedamos por aquí. Así que vamos a continuar aquí, ¿no? Estuvimos hablando en la primera clase generando una cosmovisión. Les explicaba que es importante para todos los cambios que queremos tener en nuestra vida, para la sanación, para la prosperidad, eh, es necesario
hacerse más consciente. Bueno, y aquí lo tenemos con C, ¿no? Consciente con C. Y hablamos del sedazo, ¿no? Como esa metáfora usada acá en los países, eh, especialmente países centroamericanos, los aztecas, los mayas, con un utensilio de cocina que siempre se ha usado. Este sería un sedazo moderno, ¿no? Más o menos moderno. Obviamente los más modernos, pues eso los encontramos en el supermercado ya de aluminio, ¿no? Pero este dibujo que me encontré lo puse aquí porque es lo que representa, de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior, una mente como un sedazo, una mente que filtra la información, filtra la experiencia y en ese filtro pues se van quedando algunas cosas que no necesitamos y vamos dejando pasar a nuestro interior lo que sí necesitamos, ¿no? Lo que sí nos aporta, lo que sí nos contribuye. Entonces es una maravillosa metáfora para empezar a hacerse más consciente con C de la vida que llevamos, de esa vida en este mundo que es cíclico, ¿no? El tiempo es cíclico, entonces eh, todo se repite. Esto es una matrix. En esta matrix todo se repite en forma de espiral y como se repiten nuestras experiencias, importante tener una mente como el sedazo para filtrar, ¿no? Para filtrar esas experiencias y poder tener un refinamiento de la información que tenemos y de las experiencias que tenemos en el día a día. Así que bueno, continuando, eh, generando esta cosmovisión, pues hay una conciencia, la que hablamos con estos ejercicios de reflexionar durante, pues de pronto en la noche reflexiono durante el día, cómo me fue, cómo respondí, cómo actué, y voy filtrando, ¿no? En mi sedazo mental. La conciencia con C tiene que ver como con la moralidad, ¿no? Como ese dibujito que está ahí. Y pues cada persona tiene su moralidad y tenemos que eh, tratar de reconocer nuestra moralidad, ¿no? De pronto nuestra moralidad ha sido construida por las religiones. De una u otra manera, todos tenemos una moralidad, pero sí es importante revisar esa moralidad porque a veces esa moralidad no nos ayuda en este mundo moderno, más bien nos perjudica, ¿no? Así que es importante que ustedes traten de ver cómo es su moral, ¿no? Traten de observar su moral y actualizarla, tratar de actualizar la moral que ustedes tienen para lograr estos objetivos de sanación, de prosperidad, de una vida pues un poco más satisfactoria, más abundante. Hay que revisar la moralidad, ¿no? O sea, lo que nos enseñaron, pues muchas cosas que aprendimos ya no funcionan, ¿no? Son morales. Se trata de, por ejemplo, el tema del bien y del mal. En nuestra escuela, pues no tratamos, no nos enfocamos así porque cuando uno se enfoca de esa manera, no nos ayuda en el desarrollo personal, ¿no? No es de utilidad y pues es algo que las personas no lo notan, no se dan cuenta, ¿no? Entonces, a veces las religiones, yo no digo que dejen su religión, pero sí que cuestionen muchas cosas de su religión, porque en el fondo, ¿qué es más importante? ¿Pertenecer a una religión o realmente que tu moralidad, que tu religión te esté ayudando? Pero si no te está ayudando, tienes que cuestionarlo y cambiar ciertas creencias, cambiar tu moral a una moral que te haga sentir bien a ti, pero que te permita una adaptación al mundo moderno y te permita la sanación y el desarrollo personal. Pero hay otro tipo de conciencia que promovemos mucho en la escuela Complejo Natura, que es la conciencia con ese C, ¿no? Entonces hay una conciencia con C que tiene que ver más con la moralidad aprendida y la conciencia que ya no tiene que ver con creencias, la conciencia con ese C tiene que ver con una capacidad que tenemos todas las personas y solo lo tenemos las personas, los seres humanos, ¿no? De poder observarnos a nosotros mismos, así como está en esa imagen, ¿no? Entonces, es diferente a la moralidad este tipo de conciencia.
Este tipo de conciencia viene a través de la observación. La conciencia con C viene a través de ese sedazo que filtramos información de acuerdo a nuestra moral, es decir, a lo que se ha aprendido, ¿no? En la conciencia con ese C no hay sedazo, hay el simbolismo sería como un ojo, ¿no? Un ojo que observa, una conciencia que observa. Y cuando observa, nos damos cuenta, ¿sí? Esa observación nos permite darnos cuenta. Si nos observamos a nosotros mismos, o sea, por ejemplo, observo mi moral, la voy a observar a través de la conciencia, entonces me voy a dar cuenta del tipo de moral que yo tengo. Y me puedo dar cuenta si eso realmente me está contribuyendo o no. También puedo observar afuera, ¿no? Y en este tipo de observación, este tipo de conciencia se desarrolla a través de la observación, pero con una observación especial que tiene tres características este tipo de observación, que es sin juzgamiento, ¿sí? O sea, yo observo mi moral, pero no la juzgo. En cambio, la conciencia con C va a juzgar, ¿no? De acuerdo a la moralidad que tú tengas. La conciencia con SC no va a juzgar, entonces me observo o observo afuera algo, no lo juzgo, no lo interpreto y no saco conclusiones. Es el principio de observación el más, pues no el más importante, pero sí de los más importantes, de los más fundamentales de la escuela complejo natura, ¿no? Entonces, acá nos comprometemos mucho con ese tipo de observación, que es lo más similar a una meditación. La meditación, lo que se llama meditación, sin entrar en religiones, ¿no? Sino solo la meditación es un acto de observación. ¿Para qué? Para ampliar mi conciencia con ese C, no mi conciencia con C, ¿sí? O sea, no es que voy a ampliar mis creencias, no voy a ampliar mi moralidad, voy a ampliar la capacidad de darme cuenta. Entonces, yo me puedo dar cuenta de las cosas que estoy repitiendo en mi vida, ¿no? De esas rutinas que no me están sanando, sino que me están enfermando. Me puedo dar cuenta de mi comportamiento, lo que sustenta mi comportamiento en las relaciones de pareja. Entonces, me doy cuenta a través de la observación y cuando hago ese clic, ¿no? En psicología le llamamos ese insight, ese darse cuenta, ¿no? Esa claridad. Entonces, cuando nos damos cuenta, podemos modificar eso, porque tú no puedes modificar aquello que no te das cuenta. Entonces, es muy importante practicar la observación de esta manera, ¿no? Sin juzgar, sin interpretar, sin concluir, para hacernos más conscientes con ese ser, ¿no? Entonces, en la escuela decimos que entre más conscientes seamos en la vida, si en el día a día aumentamos un poquito, aunque sea un poquito, nuestra conciencia, nuestra capacidad de darnos cuenta, pues hemos avanzado mucho, ¿no? Hemos avanzado mucho porque cuando yo tengo una amplia capacidad de darme cuenta, no me va a faltar nada, ¿sí? Cuando la gente se queja que no hay trabajo, como yo tengo mi conciencia ampliada, me doy cuenta que allá no hay trabajo, por la derecha no hay trabajo, pero por acá al lado izquierdo hay trabajo, ¿no? Entonces, porque tengo mi conciencia ampliada. No estoy hablando de la conciencia con C, que es la moral, sino de la conciencia que tiene la capacidad y la función de darse cuenta, ¿no? Entonces, también te vas a dar cuenta. Hay gente que dice, es que no tengo a nadie, yo no sé, no me va bien en las relaciones de pareja, o sea, es más, no tengo, no aparece nadie, es porque tu conciencia con ese C está muy reducida. Si tú amplías tu conciencia, por el lado izquierdo no hay parejas, pero por el lado derecho hay, pero tú solo miras el lado izquierdo. Entonces, es importante, ¿no? Ampliar la conciencia eh, y en este caso, en particular, el motivo de la clase es poner la conciencia en lo que repetimos, ¿no? En las rutinas. Para mí es muy importante seguir construyendo la cosmovisión, o sea, ayudarles
a construir una cosmovisión. Puede ser que estén de acuerdo, puede ser que no, está bien, ¿no? Pero tomen lo que les puede hacer bien, lo que resuena con ustedes. A lo mejor, ahora que escuchan la clase, pues algunas cosas no resuenan y quizás más adelante, ¿no? Que ustedes lean un libro o vean un video de desarrollo personal y hagan clic con esta clase que pues generalmente ha pasado eso. Así que tratando de construir esa cosmovisión que es muy importante, la visión del cosmos, es decir, de tener una visión con respecto a mí en este mundo, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Cómo participo en este mundo? ¿Cómo me relaciono en este mundo, en esta vida, en este universo? Tener eso claro es muy importante para generar desarrollo personal, ¿no? Para tener rutinas que nos sanan, que nos hacen más sanos, prósperos, etcétera. Así que les voy a hablar de un mito que se llama el mito del eterno retorno. Es un mito griego bastante antiguo, ¿no? De la época de la Ilíada, de la Odisea, de estas obras tan antiguas griegas. Eh, y pues no les voy a explicar el mito en sí, ¿no? Que es el mito de Sísifo, donde eh, era un rey, pero un dios lo castigó porque el rey, este rey, Sísifo, burló a la muerte, incluso no una vez, sino dos, tres veces, y de castigo lo mandaron al inframundo, como decía, al infierno, y le pusieron de castigo subir por una montaña una roca grande, pesada, y hacer esto hasta la eternidad. Pero no solamente subirla, sino que cuando la roca ya estuviera en la cima, esta roca se iba a caer nuevamente montaña abajo. Así que el pobre Sísifo pues tendría que bajar, volver a coger la roca, volverla a subir y cuando ya la tenga en la cima se le va a resbalar y se le va a caer y digamos que este personaje Sísifo pues es castigado con esto por la eternidad y es visto como un castigo, ¿no? Entonces es importante entender eso como un castigo. Así que ese es el mito de Sísifo, el mito del eterno retorno, pero han habido filósofos que han analizado esto y o han coincidido de alguna manera con este mito. ¿Y por qué es importante esto y por qué nos ayuda en la cosmovisión? Porque en realidad este mito, los mitos, ¿no? No son, o sea, ¿qué son los mitos? Los mitos son mentiras, ¿no? Son mentiras que contienen una verdad profunda. Entonces, pues es mentira que hubo un rey que burló la muerte, que se fue al inframundo, que lo castigaron. Eso es mentira, ¿no? Pero no se trata de tomarlo literalmente. Muchas personas no entienden los mitos porque los interpretan literalmente y como la Biblia, ¿no? Son mitos maravillosos, pero pues no se los puede interpretar literalmente. Me refiero a la Biblia cristiana, ¿no? Católica o protestante. Es muy rica en mitos también, ¿no? Pero ahí hay una verdad profunda de la matriz de esta vida, de esta existencia, pero contada con una mentirita, ¿no? O sea, no sé si me hago entender. Entonces, lo que sí es cierto es que existe el eterno por la eternidad, retorno, ¿no? La ciencia moderna actualmente poco a poco va entendiendo estas cosas, pero las entiende científicamente, o sea, tiene pruebas matemáticas, por ejemplo, el infinito existe en la matemática, ¿no? Y poco a poco se van entendiendo estos mitos, ya no tomados literalmente, sino como una metáfora de poder entender algo profundo que pues en psicología le hemos llamado a esto los arquetipos, es decir, que hay un arquetipo del Sísifo, del eterno retorno, o sea, hay un arquetipo en esta matrix del universo que hace que las cosas retornen, se repitan, ¿no? El tiempo es cíclico, por ejemplo.
Así que es muy importante para el tema que estamos tratando este mito del eterno retorno. Han habido otros autores, ya no tan antiguos, ¿no? Como Nietzsche, que es tan reconocido, y algo particular de él, que ha sido criticado porque pues él expuso en su obra Así habló Zaratustra, eh, la, de Nietzsche, ¿no? Habló sobre el eterno retorno. Entonces él decía que fue muy criticado porque él en esta obra hablaba de que Dios ha muerto. Así que en esa época, mire, 1844 a 1900, pues eso era una blasfemia, eso era algo muy, muy fuerte, entonces fue muy atacado, pero si ya eso ya pasó, ¿no? Estamos en otra época, afortunadamente, y leemos. Yo comencé a leer un poquito de Nietzsche cuando era adolescente, pero dejé de leer porque realmente en mi adolescencia yo estaba muy influenciado por la religión cristiana, no católica, y entonces me chocaba mucho. Y de hecho, pues se decía que mucha gente que leía Nietzsche, pues terminaba en un hospital psiquiátrico. O sea, que era muy fuerte, pero no por lo que decía Nietzsche en sus libros, sino por la sociedad, o sea, por el ambiente, ¿no? En la escuela le llamamos el egregor. Por ese egregor de, pues en mi adolescencia, yo me gradué en un colegio católico. Leer a Nietzsche era muy contradictorio, o sea, de romper muchas cosas, muchas creencias, romper y reestructurar la moralidad, ¿no? Y pues por eso sí, mucha gente entraba en muchos conflictos. Pero la verdad que todos estos filósofos, como Nietzsche, como Camus, eran ateos, te, decían algo muy, realmente muy valioso, ¿no? Como ahora, ya no estamos en ese tiempo. Eh, Albert Camus, 1913 a 1960, vivió, ¿no? Murió muy joven. Pero también, al igual que Nietzsche, pues un filósofo existencialista, pero de un existencialismo y un ateísmo muy interesante. Yo, personalmente, lo aclaro de una vez, no soy ateo, ¿no? A mí, yo tengo un llamado hacia la espiritualidad, solo que no tengo el llamado hacia las religiones como las conocemos, esas religiones superficiales, ¿no? De ir a la iglesia, escuchar, cantar, bueno, repetir cosas e irse y no hacer nada más, ¿no? La espiritualidad requiere hacer algo más que eso, ¿no? Más que eso. Entonces, yo no soy ateo, ¿no? Por el contrario, estas personas fueron ateas porque en esa época realmente había un abuso de las iglesias, de las religiones, de todo tipo de religiones. Había un abuso. Actualmente, pues lo hay también, pero ya la gente es diferente, ¿no? Incluso los mismos sacerdotes, los mismos rabinos, los mismos pastores tienen una mente muy amplia. Ya es, yo creo que ha cambiado un poco, ¿no? Un poco, pero ha cambiado. Y la gente también ha cambiado. Entonces, pensemos en estos autores en esas épocas donde decían Dios ha muerto, se referían a el Dios que se promovía, un Dios de castigo, ¿no? Que si te portas mal te van a castigar. Entonces, todo eso ya se está superando afortunadamente. Yo creo que si Nietzsche y Camus vivieran en este tiempo moderno, pensarían diferente, porque son autores, eh, y cuando se lea Nietzsche, pues parece un místico, ¿no? En esas obras parece alguien muy espiritual. Sin embargo, pues él usó, o sea, los filósofos, al usar la filosofía, que es a través del pensamiento, del pensar, del razonamiento, darle respuestas eh, a preguntas importantes en nuestra vida, pues la verdad es que solo dar respuestas desde el razonamiento no es suficiente, ¿no? Bueno, yo pues a los 22 años tuve una experiencia mística que definitivamente me dirigió hacia el camino que he venido siguiendo desde entonces hasta el día de hoy y que me encuentro haciendo estas cosas. Si no hubiese tenido esa experiencia mística, pues no estaría aquí. Entonces a estos filósofos quizás les faltó, ¿no? Estuvieron muy cerca del misticismo, de la auténtica espiritualidad. Dicen lo mismo que
que la espiritualidad auténtica, que los místicos auténticos, ¿no? Que muchos de ellos pertenecieron a algunas religiones. Entonces, estos filósofos estuvieron muy cerca, pero les faltó la experiencia espiritual, les faltó la experiencia mística, ¿no? Entonces hay cosas que nosotros no podemos entender sin la experiencia espiritual, sin la experiencia mística. Pero lo que dicen ellos, pues es una verdad, no se puede negar que es verdad. ¿Qué decían ellos? Que no deberíamos mirar el sentido de nuestra vida después de la vida, ¿no? Porque las religiones en ese entonces decían, después, tú te mueres y te vas al cielo o te vas al infierno. Depende cómo te hayas comportado. Entonces ellos se rebelaron contra eso, ¿no? Y reafirmaron la importancia y el valor de la vida, de decir, eh, vamos a valorar la vida, ¿no? Dios ha muerto, ese Dios de castigo, ese Dios que nos va a premiar en otra vida, ¿no? O a lo mejor vamos a reencarnar. Entonces ellos, no, nada de esas cosas. O sea, valora lo que tú eres, tus capacidades. Y de ahí viene este concepto del superhombre, ¿no? Que es no creerse más que Dios, eso no tiene nada que ver con eso, sino de que todas las personas tenemos un potencial, ¿sí? Y a veces vivimos sin conocer, sin descubrir ese potencial. Entonces, estos filósofos nos animaban a desarrollar nuestra potencialidad, a descubrir nuestros propios valores, nuestra propia moral y no la que nos imponían o las que nos pueden imponer o influir, pues como las religiones. Así que Nietzsche habló del eterno retorno. Eh, Camus habló directamente del mito de Sísifo, del eterno retorno. Y hay un místico que es más cercano a nuestra época, ¿no? Jiddu Krishnamurti, 1895-1986. Pues en sí él no tocó este tema, pero lo tengo acá porque para la escuela es importante que Jiddu Krishnamurti dejó una religión, dijo, las religiones no es el camino, tienes que tú observar la vida por tu propia cuenta y hacerte responsable de tu vida. O sea, lo dijo de una manera mística, no más espiritual, pero dijo lo mismo que dijo Nietzsche y que dijo Camus. Entonces, ¿qué decía Nietzsche? Nietzsche decía que, sí, que nos imaginemos, o sea, suelta como una pregunta, ¿no? Expone una pregunta y dice, ¿qué pasaría si la vida que vives se repitiera por la eternidad? ¿No? De todos modos, no solamente es como un qué pasaría, sino que hay un sentido a esto, ¿no? Vivimos en una matrix y tal parece que las cosas se repiten, a lo mejor hasta la eternidad, ¿no? Así que, ¿qué pasaría? Y cuando te pones a reflexionar, ¿qué pasaría si la vida, por ejemplo, con quien te casaste, el trabajo que tuviste, o sea, todos los problemas, las enfermedades, todo lo que has tenido, se te va a volver a repetir? O sea, vas a tener que cargar esa roca. En el cristianismo dirían cargar esa cruz, la misma cruz una y otra vez. ¿Qué pasaría? Entonces, esa filosofía puede hacer que la gente entre en crisis y lo vemos como, qué terrible subir esa roca, qué terrible volverme a casar con la misma persona, qué terrible volver al mismo trabajo, hacer las mismas cosas y hacerlas siempre, ¿no? ¿Por qué ocurriría esto? Porque vivimos en una matrix donde todo ya está determinado. Qué terrible. Sin embargo, y esta es la filosofía de los existencialistas, ¿no? Pero a diferencia de otros pesimistas existencialistas, Nietzsche era bastante optimista, decía, puedes hacer algo, ¿no? Puedes vivir el presente. Si todo se te va a repetir, trata de vivir el presente como lo único que existe en tu vida. Si tú te enfocas en el presente y lo vives intensamente, pues no importa que se te repita, porque cada vez que se te va a repetir, tú lo vas a vivir como si fuera la primera vez, ¿no? Entonces, exponía Nietzsche esta propuesta de al eterno retorno. Camus
toma el mito ya directamente de Sísifo, y entonces dice, yo propongo, a diferencia de Nietzsche, que veamos esa roca, ¿no? Imaginemos a ese Sísifo subiendo la roca y cada vez que sube la roca, imaginémoslo que está feliz. Es como así, porque ese mito siempre ha sido analizado como que pobre Sísifo tiene que volver a subir esa roca, ¿no? Llega a la cima de la montaña, se le cae y tiene que volver a bajar, coger la roca y volverla a subir por siempre. Pobre Sísifo. Albert Camus dice, no, no necesariamente pobre Sísifo. Imaginemos a Sísifo subiendo la roca feliz. Entonces, ¿cómo es eso posible? Porque las personas tenemos la capacidad de encontrarle un sentido a la vida. Entonces, si yo le encuentro un sentido a subir esa roca, a cargar mi cruz, ¿no? Si tú le encuentras un sentido que vas a tener que repetir con el mismo esposo, la misma esposa, las mismas cosas, pero le encuentras un sentido, entonces ese sentido transforma esa actividad pesada, ¿no? Albert Camus, Nietzsche, como existencialistas, pues eh, irracionalistas, lo que siempre nos han dicho siempre es la vida tiene una dosis de sufrimiento, tiene una dosis de dolor. Y en vez de imaginarnos cosas más allá, cuando ya nos muramos, vamos a tener un cielo, lo que sea, mejor aceptemos que la vida es así, que contiene un sufrimiento, que contiene el dolor. Porque el problema del ser humano no es el dolor y el sufrimiento. El problema es cómo enfrentamos el dolor y el sufrimiento de que, la cuota que nos va a tocar pasar a todos por esta experiencia llamada vida. Entonces, tienen razón, la psicología moderna pues les da la razón de que cuando tú tienes o desarrollas una actitud ante esas situaciones eh, difíciles, azarosas, complicadas, dolorosas, desarrollas una actitud diferente y le encuentras un sentido a eso, pues lo vas a llevar de una manera diferente, ¿no? Así que Jiddu Krishnamurti nos dice algo parecido, de que no pensemos en un más allá, sino que nos enfoquemos en la vida y tratemos como de tener los valores bien claros y pues vivir con dignidad, ¿no? Tener una moral muy clara. eh, y como les digo, Nietzsche y Camus, materialistas, ateos, pero Krishnamurti, solo lo he tomado a él como ejemplo, como muchos otros, místicos, pues lo que han dicho es lo mismo, o sea, no son cosas opuestas y contradictorias. Así que lo cierto es que hay un arquetipo que hace que todo se repita. No sé si ustedes lo vayan a tomar literal, ¿no? Pero han habido grandes pensadores que se han dado cuenta y grandes místicos que ya no son tan pensadores, sino que son más conscientes con la SC, ¿no? Que se han dado cuenta de que realmente lo que estamos haciendo es repitiendo como si fuéramos quizás un ratón de laboratorio, ¿no? Que damos vueltas y vueltas y vueltas y no nos damos vueltas. Pensamos que estamos corriendo y la verdad que le estamos dando vueltas en el mismo lugar, ¿no? Así que hay películas que hablan de esto también, ¿no? Y que nos ayudan a despertar, que por ejemplo Matrix habla de esto, ¿sí? El show de Truman, ¿no? The Truman Show, no sé si han visto estas películas, si no, mírenlas, pues habla de esto que estoy hablando, que estoy exponiendo, que siempre se ha expuesto, ¿no? Desde la filosofía bien antigua hasta filósofos modernos, hasta místicos muy modernos. Siempre se ha hablado de esta gran verdad. Piso 13 es otra película que la pueden buscar y hablan de estas cosas y muchas otras películas. Así que con todo esto que les estoy diciendo, espero que ustedes empiecen a tener una cosmovisión diferente, ¿no? El tiempo es cíclico. Lo que hicieron y están haciendo esta semana, lo hicieron la semana anterior de alguna manera.
y la semana anterior, y la semana anterior, y la semana anterior, ¿no? Y así vienen, y se les ha pasado 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, repitiendo de forma semejante, no exactamente igual, pero sí de forma semejante las mismas cosas, ¿no? Los mismos tipos de relaciones, los mismos tipos de trabajo, aunque la forma del trabajo es diferente afuera, pero en el fondo es el mismo, la misma situación, ¿no? Hay gente que dice, yo soy esclavo de mi trabajo, me voy a cambiar de este trabajo, entra a otro trabajo y es diferente el trabajo, pero sigue en la misma situación, se siente esclavo del trabajo, ¿no? Es otro trabajo, pero sigue siendo esclavo. Entonces no escapamos de eso, es difícil escapar, pero pues la idea con este curso es que ustedes aprendan a que sí se puede superar eso, ¿no? Pero se requiere mucha responsabilidad, o sea, realmente querer hacerlo, ¿no? Así como nos expusieron estos grandes filósofos y místicos, no solo ellos, sino prácticamente todos, ¿no? Se requiere responsabilidad, no es así fácilmente. Si espera fácilmente cambiar, pues usted va a creer que cambia, pero no está cambiando. Seguirá repitiendo durante toda su vida lo mismo sin darse cuenta, sin tomar conciencia de ello. Así que bueno, eh, con esta cosmovisión, si ya tenemos clara esta cosmovisión de que todo se repite y que los problemas, esas rocas, esa cruz se repite y la estamos llevando durante toda nuestra vida de una u otra manera, quiero que entendamos esto, que vamos enfermando o sanando en un tiempo cíclico, ¿sí? O sea, la enfermedad no viene de la noche a la mañana. La enfermedad aparece porque has repetido lo mismo de manera semejante por un periodo largo de tiempo y entonces aparece la enfermedad. Y una vez que aparece la enfermedad, si tú ya quieres sanarte, entonces tienes que entrar en la conciencia de que tienes que regresar cíclicamente, ¿no? En el tiempo, o sea, como revertir, pero en forma circular, cíclica, para la sanación. Y esto es muy importante entenderlo, ¿no? Entonces, no enfermamos de repente, ¡pum!, enfermamos. No. O sea, está ocurriendo algo que estamos haciendo cíclicamente y llega un momento que eso se transforma en enfermedad. Cuando queremos sanar a través de el estilo de vida, a través de las rutinas, entonces también va a ser cíclico, o sea, no va a ser como hago algo, cualquier cosita que me contaron, que me recomendaron, lo hago y ya, se me quitó la enfermedad. No es así, ¿no? Tanto enfermar como sanar se da en el tiempo cíclico, ¿ok? Así que para enfermar, tu sistema pasa por crisis y luego se adapta y para sanar es igual. Entonces, en estos ciclos que vamos dando, digamos que tenemos ciertas conductas con lo que comemos o el estilo de vida que llevamos, da una vuelta y cuando va a dar otra vuelta, como ya estamos yéndonos hacia la enfermedad, pues va a haber una crisis, ¿no? Resulta que uno siente la crisis, siente el malestar, pero este organismo, este sistema, cuerpo, mente y energía, se adaptan a ese estado. Y cuando este sistema se adapta, pues ya la crisis pasa, ¿no? Y uno, pues, por ejemplo, comes dulces y de repente te sientes mal, pero sigues comiendo dulces y lo sigues repitiendo semana a semana. Entonces, llega un momento que tu organismo, tu sistema, se adapta a ese dulce, se adapta. Y ya no te sientes enfermo, no te sientes mal. Ese malestar lo sientes cuando estás en una crisis, ¿no? Porque ya ha pasado un tiempo, pero luego te adaptas. Y como sigues consumiendo el dulce y como hay una adicción, entonces quieres más dulce, agregarle más dulce a tu sistema, va a ser de que en el tiempo cíclico se agrave tu estado de salud. Entonces ya estabas un poquito enfermo, ahora ya en esa otra vuelta vas a estar más enfermo, un poco más enfermo. Y en otra vuelta en el tiempo, más y más y más y más. Pero el problema es que tu sistema siempre buscará la supervivencia y entonces se va a adaptar. Y cuando se adapta,
tú estás enfermo, pero no te das cuenta que estás enfermo, ¿no? Yo tenía una paciente en Ecuador que tenía cáncer y ella tenía un estilo de vida terrible, comía, o sea, tenía cáncer y comía, pero barbaridades, ¿no? Y trabajaba demasiadas horas, o sea, tenía un estilo de vida para enfermarse de cáncer. Cualquier persona con ese estilo de vida, pues le va a dar cáncer prácticamente. Y ella, a pesar de que tenía el diagnóstico y los dolores terribles ya del cáncer, ¿no? Ella no podía dejar de comer lo que comía y no podía dejar de trabajar en las horas que trabajaba, ¿no? Es más, dejaba de comer lo que comía y le daba una crisis. Y si trabajaba menos horas, le daba una crisis. Entonces ella no quería la crisis. Entonces, yo no sé si con este ejemplo se entiende que para enfermar, tu sistema pasa por crisis, ¿no? Se va adaptando y normaliza ese estilo de vida, pero cuando quieres sanar, es igual. O sea, para retroceder, tienes que volver a pasar por la crisis. Y ese es el gran problema, que la gente nos quedamos atrapados en esos estados de enfermedad porque la sanación con el estilo de vida tiene que incluir crisis. Tuviste crisis para sanar, vas a tener crisis, perdón, crisis para enfermar, vas a tener que pasar por crisis para sanar. Y como no queremos, ¿no? Preferimos lo que hemos normalizado, ¿sí? La enfermedad normalizada. Entonces, preferimos eso que sanar. ¿Ok? Y por eso es difícil. Por eso es que es complicado. ¿Ok? Espero que se esté entendiendo. Entonces, las personas pasamos de la enfermedad a la salud y al desarrollo personal en un tiempo cíclico, ¿no? Y vamos a tener que pasar por crisis para sanar. Y estoy hablando del estilo de vida, ¿no? Cuando es el estilo de vida. Así que no se trata solo de tomar una pastilla, no se trata de tomar una pastilla, ¿no? Normalmente, como estamos manejando el tema de las enfermedades psicológicas, ¿no? No solamente las físicas, las psicológicas también, pues es como todo con pastillitas. Entonces, empiezas a sentir la crisis, de pronto un dolorcito de estómago, me siento mal, pero tengo que trabajar, me tomo la pastilla, ¿no? Me duele la cabeza, pero tengo que hacer alguna actividad, me tomo la pastillita para el dolor de cabeza. Y entonces esas pastillitas pues simplemente te calman el dolor y tú sigues en el mismo estilo de vida. Así que no se trata de tomar la pastillita y ya, porque realmente no nos está sanando, porque lo que nos está enfermando es el estilo de vida, es lo que estamos repitiendo, es la rutina que llevamos sin darnos cuenta, son rutinas que nos están enfermando. De la misma manera, en otras áreas de nuestra vida, ¿no? Porque esto aplica a todos los ámbitos de nuestra vida. Es decir, no se trata de una pastillita, sino que pues, imaginemos el tema de las relaciones de pareja. En las relaciones de pareja, eh, no se trata de que de repente invites a tu pareja a cenar, que de repente lleves a tu pareja a un paseo, hagan un viaje, que de repente eh, pues la atiendas o lo atiendas y le digas cosas bonitas o pues seas como más educado, educada, especial. De vez en cuando, eso es una pastillita, ¿no? Entonces, cuando tú usas la pastillita también en estos otros ámbitos de tu rueda de la vida, pues eso no es rutina. La clave está en generar rutinas, ¿sí? Para sanar físicamente, mentalmente, emocionalmente, necesitas sanar a través de rutinas o actividades, hábitos que en el tiempo cíclico van a generar tu salud física y mental, ¿no? En las relaciones de pareja se trata de rutinas que son cosas que vas a repetir, no vas a hacer como una pastillita de vez en cuando, sino que las vas a repetir en el tiempo cíclico, que se hace un hábito
y entonces vas a tener una relación de pareja pues más estable. En el tema de la prosperidad, el dinero, no se trata de repente pues hacer algo que te genere ingresos, sino que tienen que ser rutinas, son pequeñas actividades que realizas de forma rutinaria durante un tiempo cíclico y entonces eso va a generar la prosperidad, ¿sí? Entonces, no se trata de pastillitas. Con pastillitas no vas a sanar, simplemente va a momentáneamente a bajar el dolor, a bajar el malestar. Pues hay situaciones en las que se necesita una pastillita, una inyección, ¿no? Una infección, por ejemplo, pero la mayoría de casos, no. La mayoría de casos es el estilo de vida que tú tienes que cambiar. Si no haces deporte, tienes que empezar a hacer deporte, empezar a hacer ejercicio y tener rutinas, ¿no? Rutinas para generarte aprendizajes. O sea, si tú en la vida pasas sin aprender, hay gente que pues llega a cierta edad y no sabe hacer casi nada, ¿no? Se jubilan y lo que sabían hacer era lo que hacían en el trabajo de forma rutinaria, pero esas rutinas no son las rutinas que realmente te van a dar esa salud en una edad avanzada. Entonces, cuando se jubilan, no saben qué hacer, no tienen rutinas. Entonces, es muy importante tener rutinas y hacerse consciente de las rutinas en los diferentes ámbitos de nuestra vida para tener activos esas áreas y tenerlas productivas, ¿no? En el área de pareja, en el área del trabajo, en el área de las inversiones, de la salud, de la amistad, de la solidaridad, porque también ser solidario es importante, alimenta el alma, ¿no? O sea, regalar cosas, ayudar a otras personas, pues no es que me da dinero a mí porque lo estoy dando, más bien está saliendo de mí, pero me da otras cosas que son importantes en la vida, ¿no? Como dice un dicho por ahí, no solo de pan vive el hombre. Entonces, incluso ayudar a otras personas, tiene que haber una rutina, no es como que de vez en cuando, como una pastillita, de vez en cuando voy a ayudar. Así no funciona, ¿no? Sino que debe ser siempre un hábito, una rutina. Y esto, pues, como les decía, aplicado a todos los ámbitos de su vida, ¿sí? En todos los ámbitos de su vida, lo que hay que hacer es repetir, repetir y repetir. Así que la rutina en sí mismo no es mala. A veces uno escucha, no, es que el problema es que cayeron en la rutina, ¿no? Cayó esta persona en la rutina del trabajo, en la rutina de la relación de pareja, y por eso es que le fue mal. Eso no está bien visto, ¿no? Esa cosmovisión no ayuda. Hay que entender que siempre se van a repetir las cosas, para bien o para mal. Todo funciona cíclicamente, así que tenemos que poner, como vimos con ese conciencia, tenemos que poner conciencia y repetir de forma consciente aquello que nos hace bien en las diferentes áreas de nuestra rueda de la vida. ¿Ok? Y pues hay muchas áreas, pero en la escuela tenemos estas 12 en las que trabajamos, la espiritualidad, la salud, el aprendizaje, la personalidad, ¿no? O sea, tienes que trabajar en tu personalidad. Tienes que hacer cosas de forma repetida que le den salud a tu personalidad, que hagas una personalidad atractiva como un imán, no para darle gusto a los demás, sino para que tú sientas una vida más satisfactoria porque a lo mejor no te va bien en el trabajo porque tu personalidad, pues hay cosas que, por ejemplo, no tienes paciencia, no sabes trabajar en equipo, entonces necesitas tener rutinas que te generen habilidades de trabajo en equipo, que te genere esa capacidad de tener paciencia. Tenemos el área de la felicidad, el trabajo, la amistad, las finanzas, la pareja, la familia, el descanso, que es el ocio, pues parecería perder el tiempo, pero sabemos que en el balance de la rueda de la vida es importante tener momentos serios de descanso, ¿no? Por ejemplo, irse a una playa, tirarse o en una montaña y tirarse ahí, descansar, mirar el cielo y todo. O sea, es el ocio.
¿no? Estás gastando dinero en eso, pero estás ganando algo maravilloso que es darle un balance a tu vida, porque si tú solo trabajas, te vas a quemar. Entonces el descanso, tú gastas para descansar, para viajar, y cuando viajas no haces nada, estás ahí en la playa, mira, escuchando las olas del mar, sintiendo el calorcito, comiéndote pues un pescadito. eh, Parecería que estás perdiendo el tiempo, pero realmente no. Eso también es importante para el balance, ¿no? Si solo descansas en la vida, pues obviamente vas a tener un desbalance en tu rueda de la vida. No vas a tener dinero para pagar y cubrir tus necesidades, ¿no? Y la solidaridad. Así que hay que aplicar rutinas, ¿no? Rutinas, o sea, repetir y repetir y repetir lo que funciona. Y por eso, pues, tenemos una agenda. Y con esto nos vamos a quedar y nos vamos a dedicar a la agenda, ya la próxima clase, la última. Una agenda que en la escuela le llamamos agenda de actividades atractoras. Entonces, ¿qué son actividades atractoras? Actividades que en las diferentes áreas de tu vida, de tu rueda de la vida, vas a generar productividad, ¿no? A tu favor. Así que es importante que puedas tomar conciencia de cuáles son esas actividades que te generan sanación de verdad, que te sanan de verdad, ¿no? Que te hacen más productivo, más próspero, que económicamente pues vas año a año mejorando. ¿Cuáles son esas actividades atractoras? Es muy importante identificarlas y repetirlas, repetirlas y repetirlas, ¿no? Que dice, no, hay que salir de la rutina. ¿Cómo sales de la rutina? Pues en la escuela proponemos que tú tengas varias rutinas, ¿sí? Cuando tú no tienes rutinas, es un problema mayor. Tú debes tener varias rutinas de diferentes áreas de tu vida y entonces cambias de rutina, ¿no? Estás en una rutina en el área de pareja, pues ahora hay otra rutina en el área del trabajo y hay otra rutina en el área de la solidaridad, eh, y otra rutina en el área de la amistad, ¿no? Por ejemplo, todos los domingos te vas a jugar fútbol con tus amigos y es como rutinario. Entonces, cuando cambias de la rutina del trabajo a la rutina de la amistad o a la rutina de la familia, pues estás cambiando, ya no vas a caer en ese aspecto negativo de la rutina, pero ya no vean mal, no tengan la cosmovisión equivocada con respecto a las rutinas. Las rutinas son muy buenas, son necesarias para la salud, para la sanación, para el desarrollo personal, son necesarias. No puedes generarte sanación y desarrollo personal sin rutinas, no se puede. Si tú no tienes rutinas, el no tener la rutina y de pronto quedarte solo mirando redes sociales, solo mirando televisión, esa es tu rutina y es una rutina tóxica, ¿no? Lo que comes, porque no le pones conciencia a lo que comes. Entonces, eso que estás comiendo es lo que te está enfermando en el tiempo cíclico o circular. Así que en la tercera clase ya nos vamos a meter a las actividades atractoras, actividades que practicamos en esta escuela y que nos van generando sanación, nos van generando prosperidad, económicamente nos vemos mejor año a año, ¿no? Eh, Nos va generando relaciones de amistad más satisfactorias y en fin, ¿no? O sea, en las diferentes áreas de nuestra vida, pues nos va generando desarrollo, crecimiento. Y esa es la clave. Yo creo que con esta clase ya quedó claro, ¿no? Ya tenemos clara esa cosmovisión de que la clave está en repetir actividades porque el mundo está diseñado, esta matriz está diseñada para la repetición, ¿no? Eh, el planeta está dando vueltas sobre su propio eje y se repite, ¿no? Estamos dándole la vuelta al Sol y se repite. Y, y el sistema solar está dando vuelta alrededor de otras galaxias y las galaxias a través de otras galaxias y así sucesivamente. Todo se repite en este universo y por supuesto en nuestra vida también, ¿no? Entonces, si ponemos conciencia en las relaciones que repetimos, en los hábitos financieros, en los hábitos de salud y empezamos a tener actividades atractoras,
pues ya está. Vamos a empezar a generar salud y prosperidad, ¿no? Así que, compañeros, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en la última clase el próximo jueves, que nos vamos a adentrar ya en la agenda de actividades atractoras y en esas rutinas. Buenas noches, muchas gracias.